tengan todos ustedes esta mañana. Sí, es un tema libre y ese tema libre obviamente tiene que de alguna manera abordar, sí, a las madres, pero a las mujeres, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué habla la Biblia sobre las mujeres? Dice muchas cosas, pero para efectos de esta mañana y para efectos del Día de las Madres, vamos a decir así, he escogido dos pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que son, creo, clásicos. De repente ustedes los conocen, no sé si los han estudiado, y estudiado a fondo de repente no tanto, pero son pasajes bíblicos conocidos. Primero está, el primer pasaje está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Entonces automáticamente uno se acuerda de, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y luego, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículos 45 al 55. Fácil de recordar. Primera de Samuel 2, 1 al 10, San Lucas 1, 45 al 55. Muy bien, voy a dar lectura entonces a la palabra de Dios. Esa no es la hora, ¿no? Ya. Muy bien. Dice así, primero, Samuel. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo poder es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová están quebrantados, o serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y luego, Lucas, capítulo 1, versículos 45 al 55. Dice así, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre.
y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos como de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Muy bien. Evidentemente, no es posible hacer un estudio detallado de estos dos pasajes bíblicos, pero el tema de esta mañana sería algo así como esto: dos mujeres, dos cánticos y un destino. Dos mujeres, ¿se acuerdan? En una novela había dos mujeres y un destino, algo así. ¿Era? A ver, las mujeres, ¿no? Dos mujeres, una musiquita, dos mujeres y un destino. Bueno, dos mujeres, dos cánticos y un mismo destino. Miren, hay temas que son hoy en día complicados tratarlos. No son fáciles, son ahora debatibles. El tema de la mujer, el feminismo ha alcanzado una dimensión tal, especialmente en Occidente, ¿correcto?, que comienza en Estados Unidos e Inglaterra el feminismo como cultura, como ideología prácticamente, en contraposición al machismo. ¿No es cierto? Y a un punto ha llegado de que hay varios tipos de feminismo. Hay un feminismo prácticamente ultra, en que prácticamente niega el lugar del hombre y la importancia del hombre, como que prácticamente el hombre es descartable. Se puede vivir sin el hombre. Y hay un feminismo que es más moderado, mucho más moderado. Y lo curioso es que la Biblia hace rato que ha hablado de la mujer, de su lugar y su importancia. Ha llegado a un punto el tema de la mujer hoy en día, que así como hay un feminismo militante, etcétera, hay un feminicidio espantoso, extremo. Es cierto, la mujer ha sido vista y todavía sigue siendo vista como una cosa de la cual aprovechar y prácticamente maltratar. El feminicidio hasta se practica en ámbitos religiosos y hasta cristianos y evangélicos. Pero otra vez, la Biblia hace rato que habla de la mujer, desde Eva, ¿se acuerdan?, pasando por varias mujeres, pero habla de mujeres como Ana en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo aproximadamente, y de María en el Nuevo Testamento. Hay mujeres de muy mala fama en la Biblia, de muy mala fama, terribles, como por ejemplo Jezabel, casada con el rey Acab, una mujer terrible. Así como mayormente las mujeres han sido vejadas y maltratadas, en la Biblia se presentan casos de mujeres peligrosas como Jezabel, la esposa de un rey al cual manipulaba a su antojo. No era creyente esta mujer, pero manipulaba a este rey religioso Acab y lo hizo hacer barbaridades. Era terrible esta mujer. Le encantaba el poder, le encantaba manipular al rey. Y lo hizo cometer barbaridades, al punto que Dios manda decirle que va a morir, y va a morir de la peor manera, al punto que va a ser comida por los perros. Es tan terrible el caso de Jezabel que en Apocalipsis 2:20, cuando se habla del mensaje a Tiatira, se dice que esa iglesia tiene muchas cosas buenas, pero está permitiendo a una mujer como Jezabel
que es dañina, es perniciosa, que hace daño, que malogra el espíritu de la iglesia de Tiatira. Jezabel. Obviamente es el espíritu de Jezabel, no es la Jezabel del Antiguo Testamento, pero es el espíritu de Jezabel que estaba actuando en Tiatira. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios, y vamos a ver esta mañana, habla de dos mujeres, entre otras, Ruth, Noemí, por ejemplo, pero de Ana y de María. Para mí, estas dos mujeres en estos pasajes bíblicos tienen tres características fundamentales. ¿Sí? Estas mujeres que son religiosas, que son creyentes, que son espirituales, tienen tres grandes características. Primero, son mujeres que piensan. Segundo, son mujeres que proclaman. Y tercero, son mujeres que participan. Fácil, las tres P's. ¿Sí? Mujeres que decimos, que piensan, mujeres que proclaman y mujeres que participan. Miremos el caso de Ana en Primera de Samuel. Todo lo que dice Ana, básicamente Ana, para entenderla en cuanto a que piensa, evidentemente ha tenido que tener influencia bíblica en el caso del Pentateuco. Sino de dónde sacaba, de dónde nutría su mente. Es una mujer, en términos de hoy, es una mujer que hacía teología. ¡Ay, pastor! Hacía teología. Y tenía bien clara su teología. Era una mujer que pensaba en Dios, en la grandeza de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en todo lo que nos pudiéramos imaginar de Dios. Tenía una teología de Dios tremenda, absolutamente respaldada por las escrituras de ese tiempo y más aún de todas las escrituras ya. Una mujer que pensaba, una mujer que teologizaba su fe, es decir, que sabía conectar a su Dios con todos los problemas que la rodeaban, a ella como persona estéril, ¿se acuerdan? Estéril, casada con el caballero Elcana. Pero en los tiempos antiguos, normalmente los hombres tenían, entre comillas, derecho a tener varias mujeres. Y la otra era, ¿se acuerdan su nombre? Perdón, no Piernina, no. Penina, no sé de sus piernas, pero Penina. Y Penina era esas mujeres muchas veces que le sacaban la lengua, ¿a quién? A Ana, porque no podía tener hijos. Pastor, pero no tener hijos en ese tiempo era terrible. Era una mala señal, porque quería decir que esa mujer y su familia no podían contar con un varón que pudiera en algún momento ver el reino de Dios pleno. Esa era la idea. Tener hijos varones para que la descendencia mía en algún momento, alguna de esas generaciones, puedan ver al Dios verdadero. Entonces era una cosa mal vista. Y esa es la Ana. Esa es la Ana que ya en el capítulo 2 ya ha recibido la bendición. ¿Cuál era la bendición? Un hijo. Su hijo, Samuelito. Y miren quién fue Samuel. ¿Es cierto? Samuel. Muy bien. Entonces, Ana es una mujer que en el pasaje que hemos leído tiene un pensamiento claro de su Dios. Un pensamiento profundo de su Dios. Ella sabe que el Dios de ella es el Dios de toda la creación. No es solamente su Dios, ni siquiera de su pueblo. Es el Dios de toda la creación. Es soberano, es todopoderoso. Así piensa ella, como madre. Y María, vamos saltando a Lucas, no se queda corta. Exactamente igual. Los estudiosos bíblicos dicen que el canto de María, oración canto de María, es casi un eco del canto oración de Ana. Eso supone que así como Ana, para tener ese bagaje en su mente acerca de su Dios,
y había visto, obviamente, el Antiguo Testamento de ese momento, se supone que María sabía de Ana, había leído, escuchado de Ana. Y María, ni hablar, piensa, tiene una teología sencilla pero profunda de Dios. No es un Dios chiquitito el de María, no es un Dios de juguete que se asusta ante los problemas que la rodean. No. Así como Ana no se asustó de su esterilidad y la puso en la mano de Dios y Dios la levantó a Ana. ¿Y de qué forma? María, chibolita, no sé qué edad tendría Ana, pero Ana era evidentemente mayor que María al parecer. Pero María dice que no pasaba de 20 años. Algunos dicen que era una quinceañera. Acá hay alguna quinceañera. A ver, veo. No, me pareció. No hay quinceañera. Pero era una niña, casi. Sí, ya sé. Ese es un espíritu quinceañero que es distinto, pero quinceañeras no veo, ¿no es cierto? Pero bien, entonces, María tenía en su mente muy claramente que su Dios era el único Dios vivo y verdadero. Al punto que como Ana lo alaba, le exalta, disculpen la expresión, le revienta cohetes a Dios. María. Y bien curioso, porque tanto Ana como María tenían sus esposos. El esposo de Ana era Elcana y María era don Pepe, ¿no? José. Y ambos, miren, en sus culturas, más la de Ana que de María, culturas absolutamente machistas. Sin embargo, eran hombres que aceptaban el rol de sus mujeres. ¿Y qué rol de Ana? ¿Qué rol de Ana? Prácticamente un rol, como veremos de inmediato, profético. Y María ni hablar. Para que José acepte lo que pasaba con María, tenía que saberse que José, por más que estaba allí el Espíritu Santo obrando, tenía una capacidad para darse cuenta anticipadamente, antes de cualquier feminismo de hoy en día, de cualquier feminismo, que la mujer es la mujer, también creada a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ambas mujeres piensan su fe, de tal manera que la conectan con toda su realidad personal, social, total. ¿Cómo están nuestras mujeres, nuestras madres? Porque ambas eran madres. ¿Cómo están? Creo que allí en eso de pensar es interesante el rol presbiteriano, la importancia de abrir las Escrituras, de leerla, de meditar la palabra. Porque solamente leyendo, meditando la palabra, podemos descubrir la grandeza de nuestro Dios. Un Dios que está aquí, sí, aquí está en las calles, pero está, por ejemplo, en el Congreso de la República. Pastor, sí, está ahí. Porque si no estuviera Dios en el Congreso actual, eso sería 100 veces más chiquero que es ahora. Más chiquero que es ahora. Si no fuera por la gracia de Dios. Está en el palacio, también está en el palacio. Está en el Pentagonito, también está. Si no fuera así, sería 1000 veces peor la corrupción. Está en los Estados Unidos, está en la Casa Blanca, claro que está. Porque si no sería 1000 veces peor lo que está viviendo ese país. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Ana, que venció una esterilidad terrible. Es el Dios de María, campesinita, de quinceañerita, que aceptó enfrentarse a la cultura de considerarla una cualquiera por haber salido embarazada antes de formalizar su compromiso matrimonial. Dos mujeres que pensaban, hermanas queridas, mamás, sigan leyendo y meditando la palabra para que sus mentes piensen más y más en lo grande que es nuestro Dios, en lo poderoso que es Él. De verdad. Tenía una madre, yo, ya no está acá, campesina, chilena-argentina,
en su sencillez, ella me explicó su fe en Dios. Tan sencilla. Y a veces más que hablarme, lloraba en oración por mí, y no me gustaba eso. No me gustaba verla llorar por mí como que yo fuera pues un perverso, un perdido. Para nada se imaginó que iba a ser un presbiteriano. Pero lloraba tanto por mí. Hasta que cuando me convertí entendí que esas lágrimas, que tenían una teología sencilla, pero unas lágrimas que pensaban que solamente Dios podía hacer de este modesto servidor un hombre no común y corriente, por lo menos un siervo de Dios. Es decir, un esclavo de Jesucristo, porque es un siervo. Jamás me imaginé, ya no está hace 17 años, se me fue a los 93 años, pero bendigo a Dios porque ella pensaba, a pesar de su calidad campesina, ella pensaba su fe. Vamos al segundo punto rápidamente. Dice, 2 mujeres, 2 canciones, un destino. Sí, la novela, ¿no? No, pero eran dos mujeres y un destino. ¿Viste? 2 mujeres, 2 canciones y un mismo destino. Oración, canción. ¿Qué dice la segunda cosa? Proclaman. Casi lo hemos estado diciendo ya. Ana y María proclamaban. ¿Qué cosa proclamaban? En lo que sería la teología bíblica ya, obviamente en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa proclamaban? Ambas. De repente, sí, ellas para nada tenían, yo creo que eso sí no habían llegado ya a articular de tal forma su teología que, no, estaban proclamando que el reino de Dios. Eso proclamaban, el reino de Dios. Ana en su vida personal, Dios reinando en su cuerpo, cuando no podía dar a luz, cuando era imposible que tenga un hijo, Dios le mostró que él era el rey de su vida, de su cuerpo, y le dio un hijo. El reino de Dios. Y Ana, yo creo que ahí no sé si tenía conciencia de lo que cumplió su promesa de darle el hijo a Dios. ¿Se acuerdan? Lo mandó al seminario evangélico de Lima, lo mandó a prepararse, ¿se acuerdan? Dijo, lo entregó cuando fue destetado. Un niñito. Cuando ya dejó de tomar la teta, ¿hasta qué edad se toma la teta? El que le llaman, a ver, hermanitas, ayúdenme. 15 años, ¿cuál 15? Bueno, pues digamos, pero muy niñito. Dice que ella le dijo a Elcana, yo no voy a ir antes al templo y a adorar y a sacrificar hasta que el niño no sea destetado, porque tengo que cumplir una promesa de entregárselo a Dios para siempre, para siempre, para siempre. Eso está en capítulo 1 y 2 de Samuel, lean en su casa. Pastor, eso es cierto, usted está... No, léanlo. Digo, yo no voy a regresar a la iglesia, no. Hasta que no vaya a cumplir la promesa. Y mi promesa era devolverle ese hijo a Dios. Es de él, no es mío. Ay, pastor, mi hijito me ha dicho, ¿no? Mi hijita me dice. Ah, tu hijita. ¿De cuándo acá es tu hijita? Es tu hijito. Los hijos que tenemos son de Dios. Aunque algunos no parezcan, parecen más hijos, no del vecino, ojalá fueran del vecino, de los demonios. Eso es una verdad, ahora más que nunca. Hijos espantosos, que no es casualidad, cosechando lo que los padres a veces no han hecho. Muchas veces, aunque a veces pasa a la inversa, padres muy buenos, hasta santos, se les escapan. Samuel mismo, que ya va a ser hombre después de tener hijos, sus hijos no le siguieron. Y ni hablar de Elí, el sacerdote que apoyó a Ana. Sus hijos eran unas joyitas, unos monstruos, unos monstruitos. Pero Ana proclamaba su fe en Dios, en Yahvé, cumpliendo la promesa que le hizo. Te voy a entregar a mi hijo para siempre, para siempre. Y no diría, ay, que pobrecita Ana,
Yo le hubiera recomendado que no exagere, que no exagere. Ay, qué exagerada. ¿Cómo va a perder? ¿Cómo va a perder a su hijito? Lo va a perder entre comillas. Las demás madres ganan a sus hijitos no permitiéndoles que se comprometan con Dios, no hablándoles suficientemente de Dios, para no perderlos entre comillas, aunque no lo dicen. Ana perdió a su hijito, entre comillas, se lo volvió a Dios. ¿Y quién resultó Samuel? ¿Quién resultó Samuel? Sacerdote, profeta y juez. ¿Qué cosa era juez? ¡Político! Ay, pastor, usted siempre con su carnalidad. ¿Carnalidad? ¿Cuál carnalidad? Van a ver ahora a María. No sé si van a resistir. Miren, un medio electoral, ¿eh? Profeta, sacerdote, político, juez. Con su comportamiento y con sus palabras en versículos 1 al 10, primera de Samuel, capítulo 2, Ana está proclamando la soberanía, está proclamando el reino de Dios. Dios reina, siempre reinó, desde siempre reinó y seguirá reinando. Y la bendición es que quiere hacerlo con nosotros. Nos ha agarrado un camote, un cariño a su pueblo. Y qué pena cuando su pueblo no valora eso. Y María, caray, San Lucas 1, ¿qué hace María? ¿Cómo proclama? Proclama a Dios mi Señor y Salvador, mi Salvador y Señor. Proclama salvación, proclama el señorío de Dios. Esa es María, evangelista. Ahora ya en el Nuevo Testamento, ya después de 1000 años después de Ana, aproximadamente cálculos en cuántos años, proclama el reino de Dios. Lean en casa ese pasaje de Lucas 1, 45 al 50. En estos tiempos de feminismo acá, feminismo para allá, como que la Biblia es un libro atrasado. Hace tiempo que la Biblia le dio un lugar inmenso a las mujeres. Así como con Eva, viene el pecado. Esa Eva, espero conocerla cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Qué te pasó, hija? Y me va a decir la verdad. Pastor, usted sabe, yo estaba representando a todas las chibolas de todos los tiempos. Y el Señor dijo que no toquemos eso y no le obedecí. ¿Y se acuerdan ese chiste o no sé? Si Eva no le hizo caso a Dios, ¿qué te va a hacer caso a ti? Bueno, acá está Lili. ¿Qué te va a hacer caso a ti? Pero no es broma. Pero así como esa caída comienza, según la Biblia, en Eva, como es Dios, levanta a la mujer, la levanta a tal punto que agarra en María, ni siquiera una María ahí más o menos de clase, no, una María humilde, campesina, y en ella comienza el plan, formalmente el plan de redención. En su vientre comienza la redención. Bendito sea el nombre de Dios. Feminismo, pastor. ¿Qué hago con mi hija que es feminista? ¿Y por qué es feminista? Porque dice que la Biblia, ¿qué dice la Biblia, hijita? Como no la estudiamos, nos asustamos. Hace rato que la Biblia habla de las mujeres empoderadas, pero cuidado, el empoderamiento bíblico de la mujer es simple y llanamente, a toda honra, ser compañera idónea, amén, complemento idóneo del varón. Eso es cierto que los varones hoy en día, hace tiempo dejamos ya mucho que desear. Y hay casas donde ya no hay varones, hay más que madre y padre a la vez. Es terriblemente cierto. Y por eso vamos a cosechar, vamos a pagar las consecuencias los varones. Ya no hay hombres. Los hombres apenas aparece una responsabilidad, salen corriendo. No quieren asumir responsabilidad. Y la mujer se queda. Casi todas, aunque algunas no, pero la gran mayoría se queda y asume el papel doble. Mamá, papá. Proclamamos el reino de Dios
en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, lo proclamamos. Proclamamos el reino de Dios a nuestra vecindad que se llena la boca de feminismo sin saber de qué se trata exactamente muchas veces. Terminemos. Mujeres que pensaban en Dios como centro de sus existencias. Mujeres que proclamaban el reino de Dios en todos los planos y mujeres que participaban en el reino de Dios. Participaban. Claro, claro que sí. Yo vuelvo a insistir, ¿no? Ana ni idea, yo creo que jamás imaginó que pedir la bendición de un niño, ¿no? Y después ver que naciera y después entregarlo a la iglesia, al templo. Jamás imaginó que ese Samuel iba a ser el padrino, entre comillas, el padrino ¿de quién? Del rey Saúl, Metepata. ¿Pero el padrino de quién? ¿De quién? De David, del gran David. ¿Se imaginan ustedes a Ana aquí solita? Hay una hermana que se llama Ana, ahí por ahí, ¿no? Pero ahí tranquila. Solita, orando. ¿Se imaginan ustedes que ella se imaginó que esa oración tan sencilla, solita? Todos se fueron a celebrar el Día de la Madre, la dejaron sola a la mujer pobrecita, orando allí. ¿Se imaginan que ahí estaba ella pensando en el destino de la humanidad? Jamás se imaginó. Pero ella participó, ella se metió, ella actuó, se comprometió y entregó al niño. Y el niño resultó Samuel, Samuelito. ¿Se acuerdan? Era tan sencillo, tan ingenuo Samuelito. Escuchaba una voz y decía, ¡fan! Y salía corriendo a buscar al viejo Elí, que era un viejo ya medio mañoso, ¿no? Digo, pues cómo trató a sus hijos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a ese Samuelito? Y luego cuando escucha la voz de Dios y le dice, finalmente, habla que tu siervo oye. Jamás Ana imaginó eso. Y jamás Ana imaginó que Samuel llegaría a la grandeza que llegó. Formidable Samuel. El formidable Samuel. Saúl, el rey, venía a pedirle cuentas. Le rendía cuentas a Samuel. Y David, el rey David. Miren, Ana participó en ese momento histórico. 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Ya participaba en la bendición de ir dando forma al reino de Dios. Y María, y María, y María, participando. Y miren a María, María hace una cosa muy delicada. Estudien a María. A algunos no les gusta estudiar el Magnífica, que le llaman, de María, porque María toca temas peligrosos. Levanta al pobre y lo golpea al rico. Dice que el Dios de María, su Dios, el ungido de Ana, ¿se acuerdan? Su hijo, el ungido. María está adelantando que Jesús va a ser un rey en el sentido pleno de la palabra. Ese reino va a incluir lo político, lo social, lo económico. Los pobres van a ser levantados. Los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre? ¿Quién es un pobre para la Biblia? Es uno que aprende a depender de Dios. Ese es un pobre. Porque hay pobres que piensan como ricos, piensan que son de derecha. Pasa en Perú, en América Latina, que a sus vengadores, a los que los maltratan, les revientan cohetes. Son pobres que no disciernen su pobreza. El pobre bíblico es el pobre que depende, que aprende a depender de Dios. Tú puedes ser un pobre, tú debes ser un pobre, yo debo ser un pobre, en el sentido de que aprendo a depender de Dios. Porque hay pobres que votan mal, es terrible, de película.
Hermanos queridos, participan en el avance y en la extensión de su reino. Ana, 1000 años antes de Cristo aproximadamente, María, anunciando que ya se inaugura, ya se instaura oficialmente el reino. Y termino. Tan es así que Lucas dice que en el capítulo 8, versículos 1 al 3, que Jesús, ¿se acuerdan que dice Lucas 8, 1 al 3, que dice Jesús y las mujeres? ¿Qué pasaba? Jesús no conversaba con mujeres. Jesús se persinaba cuando veía mujeres. ¿Así dice? Lucas 8, 1 al 3. Según Lucas, dice que andaba con las mujeres que lo rodeaban. Escúchenme, que le servían. Otra vez dice que lo mantenían. Jesús andaba rodeado de mujeres que lo mantenían. Ay, pastor, que lo servían. O sea que Ana y María tienen fama, han salido en la Biblia. Ya, correcto. Hay algunas que no han salido en la Biblia con nombre propio, pero un montón de mujeres que ya pensaban en Dios. Mujeres que proclamaban el Evangelio. Mujeres que participaban en el reino ya con Jesús. Lucas 8, 1 al 3. Mantenía a Jesús. Y ni hablar de Pablo. Mujeres que también lo apoyaban. Hemos dado más que 2 nombres. Hay un montón de nombres anónimos hoy en día mismo de mujeres que están pensando su fe, de mujeres que están predicando el Evangelio, de mujeres que están participando en la extensión del reino. Necesitamos eso en nuestro país. Necesitamos esto en nuestras iglesias. La situación que vive la iglesia evangélica a nivel mundial es terrible, ¿eh? Es terrible. Prácticamente el reino de este mundo, el reino de las tinieblas está entrando y entrando y entrando. Al punto que a alguna gente este tipo de mensaje y reflexión le parece, pastor, ¿será bíblico lo que dice? Bueno, pregúntenle a Ana, pregúntenle a María. Yo me quedo corto con lo que estoy diciendo, me quedo corto. Para Ana y para María, el reino de Dios, una realidad. Para Ana y María, su Dios es el Dios de toda la creación. Es soberano. Para Ana y María, más interesado en los pobres que los políticos es Dios. Mucho más interesado en los pobres es Dios. Y los creyentes, ¿qué hacemos con los pobres? Ay, pastor, no pregunte eso, pastor, por favor, no sea maldito. ¿Por qué creen que uno sigue a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente ya estamos redescubriendo a Cristo? ¡Cristo es Dios! Al punto que queremos que Él venga pronto, que apure su regreso. Yo todos los días en mi oración digo, Señor, apúrate, ven pronto, Señor Jesús. Mientras tanto, dame fuerza para enseñar todo el Evangelio, no una partecita del Evangelio. Todo el Evangelio, aunque eso me pueda costar la cárcel. Hoy me puede costar la cárcel. Si anuncio todo el Evangelio. Pablo le decía a la gente en Mileto al despedirse, me voy con la conciencia tranquila, decía Pablo, en otras palabras. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, todito. Y el problema para los pastores y curas es que posiblemente no queremos quedar mal con la gente, y mucho menos con los poderosos. Y anunciamos partecitas del Evangelio. Que Dios nos ayude a recordar, a saber y a procurar cada día implementar el testimonio de mujeres como Ana y como María. Madres hermosas, preciosas, benditas sean las madres, creyentes, espirituales, que procuran imitar en alguna forma a las Anas y a las Marías. Hay gente que se llama, con esto termino, ¿se acuerdan? Ana María. Hay una canción, Ana María se fue, Ana María. Las que han puesto ese nombre no sé si saben lo que han puesto.
a sus hijos, a sus hijas. Ana María. Que Dios bendiga su palabra.